Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. La verdad es que tengo que confesar que desde que publiqué el episodio anterior, y de eso hace justo un mes, fueron varias las veces que tuve la intención de grabar algo, pero a pesar de que eran temas diferentes en cada ocasión, terminaba por desechar la idea con la sensación de que, no tenía sentido y que como están las cosas ahora mismo, es más inteligente escuchar o leer que opinar. Y lo digo porque, como es de público conocimiento, de un tiempo a esta parte venimos con una vorágine de acontecimientos de todo tipo, ¿no? Tanto a nivel local como internacional, que tienen al personal realmente encendido. Y por más que uno se exprese en redes sociales con mesura y educación, ahora mismo posicionarse frente a algo, además de ser un verdadero deporte de riesgo, actúa como disparador de innumerables interacciones que en muchos casos resultan indeseables, hay que decirlo, ¿no? Y no aportan nada positivo. Por eso mismo, y dentro de las cosas buenas que trae el cumplir años y llegar a cierta edad, uno es capaz de analizar qué tiene para ganar y qué para perder, ¿no? Antes de soltar sobre todo una opinión, ya sea oral o escrita. Y en base a eso es que, como se dice habitualmente, he reculado en muchas ocasiones, participando menos en redes sociales, tengo que decir, y como comentaba al principio, saltándome alguna que otra semana en cuanto a la grabación y publicación de este podcast. Y el último intento fallido fue este mismo fin de semana en el que me había preparado un texto para dar mi posición acerca del cambio horario y un sinfín de aspectos muy importantes que se ven afectados por adelantar y atrasar los relojes a lo largo del año, ¿no? Sin olvidar también lo referente al uso horario en el que nos encontramos voluntariamente, hay que decirlo, desde hace algo más de 80 años, como creo que todos saben. Pero como decía antes, una vez más y leyendo lo que me había escrito para dar ejemplos que, aparte de aclarar mi posición, demostraran con cierta lógica el porqué de la misma, llegué otra vez a la conclusión de que, ¿para qué? Si la gente ya no quiere que le expliquen nada, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, opiniones, pensamientos, hace las cosas como quiere y no le interesa que le cambien nada, incluso aunque le pudiera resultar beneficioso, ¿no? Creo que hemos llegado a un punto de convencimiento tal en que todo lo que sea diferente o contrario a lo que uno piensa se asume como que no puede ser bueno. Y además, quien sostenga esa posición es automáticamente el enemigo, ¿no? Así que haciendo borrón y cuenta nueva por enésima vez, llegamos a este audio de hoy motivado por un artículo que leí ayer en un periódico y a partir del cual me surgieron un par de preguntas para hacérselas a alguien muy concreto, ¿no? La cuestión es que podría haberle enviado un audio, pero como siempre termino extendiéndome y yéndome por las ramas, pensé que sería mejor plantearlo desde aquí, aprovechando que hacía tiempo que no grababa, ¿no? Así que en eso estoy. Bien, la pregunta surge a partir de un artículo en el que se comenta que existe un restaurante en Georgia, Estados Unidos, que en su menú incluye un texto en el que se informa a los clientes que acuden con niños a ese lugar de que si estos no se comportan adecuadamente dentro de las instalaciones del restaurante, se les va a aplicar un recargo en el servicio equivalente a unos 50 euros. Y si bien se desprende del texto, que es algo que, no se suele aplicar o allí no lo suelen aplicar, el dueño afirma en el propio artículo de que al menos una vez lo tuvo que hacer porque había unos niños que se habían pasado todo el tiempo corriendo por el local. Y resulta que el sábado terminé de escuchar el último episodio publicado por José el Camarero en su podcast Frente al Cliente, en el que el tema principal no eran los niños, pero recuerdo que junto con los dos invitados que tenía, en un momento se habló de que algún restaurante hacía uso de una especie de truco, ¿verdad? Una especie de truco mediante el cual
ponían material para adultos en el local, con lo que podían demostrar de alguna forma que no era un sitio adecuado para menores, ¿no? De esa forma evitaban un poco esa antipatía, ¿verdad?, que como establecimiento se puede generar o despertar cuando el derecho de admisión se lleva por esos lugares, ¿no? O en ese sentido, de no querer que acudan niños. Es por eso entonces que desde aquí te envío primero, por supuesto, un saludo, José, y aprovecho para preguntarte directamente si sabes si en España es legal y existe algún antecedente de este tipo de cobrar un recargo por mal comportamiento, sería en este caso, ¿no? Todos te hemos escuchado y sabemos que, dejándolo claro en la lista de precios, es posible cobrar un mayor precio, por ejemplo, por la atención en una terraza, ¿no? O quizá, bueno, en algún otro tipo de situación o suplemento que pueda pedir un cliente. Pero cobrar algo respecto a una situación de este tipo, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, de un mal comportamiento, me parece muy complicado, porque ¿quién decide si esos niños molestan o no molestan, ¿no? Intento imaginar esa situación en un restaurante, por ejemplo, de mi barrio, y creo que los padres afectados montarían la de Dios, ¿no?, diciendo que no es para tanto, o directamente que quieren una hoja de reclamaciones porque les están estafando, ¿no? Pero el tema es sin duda interesante, por lo menos a mí me lo parece, porque estaba pensando lo que se mencionaba en tu último episodio, en el que el tema principal era cómo afectaba la ley animal al ingreso de mascotas en los restaurantes. Y recuerdo los escenarios que manejabas en cuanto al comportamiento, por ejemplo, de diferentes tamaños y razas de perros, e incluso la posibilidad de que alguno hiciera sus necesidades dentro del establecimiento y quién debería limpiarlas, ¿verdad? También el hecho de que pudieran atacar a algún otro comensal, niño o mayor, por algún motivo, alguna conducta rara, por algo que se diera, o por qué no simplemente que otro cliente que estuviera allí se sintiera incómodo, ¿no? Tuviera alguna alergia o directamente alguna fobia a ese animal, a esa mascota que en la mesa al lado capaz le habían sentado, ¿no? En resumen, que se abren una serie de incógnitas de cómo afrontar todas estas cosas, ¿no? Y también qué papel juegan los nuevos seguros para mascotas en todo esto. Pero volviendo a lo de hacer sus necesidades, ¿alguien se imagina cargar a la cuenta de una mesa 20 euros, por ejemplo, diciendo por mal comportamiento del perro que no paró de ladrar en toda la comida? O directamente, ¿no? ¿Alguien se imagina que te aparezca un cargo por servicio de limpieza de heces? Si el perro o quien fuera hubiera hecho alguna de sus necesidades. Puede sonar a chiste, ¿no? Y a la vez dar impresión de que estoy planteando algo de esto porque no me gustan los animales, o incluso alguien que no haya escuchado tu último episodio podía pensar lo mismo sobre ti y tus invitados, pero bueno, no es ni mi caso ni el tuyo, ¿no? Y creo que ha quedado claro en el audio al que hago referencia en tu último episodio de que nada que ver, ¿no? Tu gusto por los animales, y eso incluye creo yo, el hablar de situaciones posibles como las que describías en ese audio o la hipotética que estoy mencionando yo ahora mismo, ¿no? Por tanto, sin prisa, si en algún momento tienes espacio en tu podcast, me encantaría si pudieras comentar lo que te decía, ¿no? De si en España conoces o es legal cobrar un dinero por situaciones especiales y que se dejen, claro, perfectamente claras en la lista de precios, ¿no? En la carta del establecimiento, que sea bar, restaurante o lo que fuere, ¿no? Pero antes de cerrar este episodio se me está ocurriendo algo y bueno, voy a aprovechar para soltártelo aquí también. Más de una vez te hemos escuchado hablar de las largas jornadas que se le imponen muchas veces a personas que trabajan en restauración, ¿no? Y es algo con lo que nos encontramos casi a diario, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Siempre hay alguien que publica una oferta de trabajo que consiste en 10, por ejemplo, 10 o 12 horas diarias, cobrando 8, y ya ni hablamos de cuántas se cotizan, ¿no? Eso, bueno, lo dejamos para otro momento.
Y el tema también tiene otra arista, que es el hecho de que muchos clientes suelen acudir muy tarde, por ejemplo, a cenar, y eso también se ha visto reflejado en cantidad de ocasiones en redes sociales, ¿no? Estaba recordando ahora mismo una de hace, algunos días, o quizás es más vieja, no lo sé, no recuerdo, en el que una chica parecía incluso llorando, ¿no? Mientras comentaba que la cocina del sitio en el que trabajaba cerraba, no sé si 11:30 de la noche o algo más, y en ese momento, ¿no?, le había pasado algo, que se le había presentado a un grupo de personas, un grupo importante de personas que querían cenar, ¿no? Y es decir que entre sentarse, ¿no?, pedir las bebidas y después ver qué querían comer cada uno de esos comensales, porque ya sabemos que cuando es un grupo se ponen a hablar y y para sacarles realmente qué es lo que quieren lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo que estaba clarísimo que esa jornada iba a ser muy larga, ¿no? Si la cocina cerraba 11:30 y recién habían llegado y había que hacer todo lo que acabo de mencionar, esto iba a ser tétrico, ¿no? Y decía que ese tipo de conducta de los clientes le destrozaba la vida, porque tenían que quedarse todos ahí en el restaurante más tiempo, que no cobraban, ¿verdad? Todo eso extra que hacían, porque claro, había que darle de comer a esa gente, pero también había que limpiar las mesas, limpiar esto, cargar las neveras y dejar todo listo para la mañana siguiente, ¿no? Y esta chica comentaba que terminaba llegando a su casa de madrugada, ¿no? Y obviamente quejándose de que era una trabajadora, pero no una esclava, ¿no? Que tenía vida, que tenía familia y que obviamente de alguna forma pretendía reclamar sus derechos a tener una conciliación laboral, ¿no? A tener una vida normal, como cualquier otra persona que trabaja para vivir, ¿no? Obviamente esto no es un hecho puntual, en mayor o menor medida todos lo hemos visto, o incluso provocado, ¿no?, en algún momento, así que sin duda es probable que, sobre todo los fines de semana, haya decenas de miles de trabajadores que terminan llegando de madrugada a su casa, trabajando horas gratis, cuando deberían haberle dedicado ese tiempo a sus familias, ¿no?, o a lo que quisieran, porque es su tiempo, ¿no?, que es algo muy preciado. Y relacionado con lo anterior, José, te quería preguntar, de la misma forma que hay servicios que tienen un precio diferencial por la noche, y se me ocurre, por ejemplo, el taxi después de las 22 horas, si sería posible aplicar este sistema, por ejemplo, a la restauración, ¿no? La verdad, desconozco si en algún sitio en España existe esto, sobre todo porque yo soy de ir muy temprano a los lugares cuando, por ejemplo, si tuviera que ir a cenar, voy de los primeritos, ¿no? Pero lo digo desde el punto de vista de una posibilidad de incentivar a la gente para que adelantara un poco sus horarios a la hora de consumir y colaborar de esta forma también con la gente que trabaja en hostelería y que termina, ¿verdad?, siempre tarde, ¿no?, para que pudiera terminar un poco antes. Sería un buen paso adelante que acabáramos, ¿no?, con quizá esas 10 o 12 horas diarias que a veces les hacen cumplir, pero en el caso de que fuera inevitable de que tuvieran que quedarse, que quienes prestaran esos servicios al menos consiguieran un plus, ¿no?, tuvieran un plus. Y sé que todo esto puede sonar muy antipático, pero si un cerrajero cierra su comercio a las 22 horas, por ejemplo, su local, y uno lo llama a las 22:30, puede que te atienda, pero nadie le cuestionaría que te quiera cobrar el servicio más caro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que a las cocinas, cuando vamos a un restaurante, si cierran a una hora, cuando vamos nos molesta que tengan ese horario y se pretende que el restaurante cierre cuando ya nadie más entre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso, no? Lo razonable, y como no ocurre lamentablemente, pero sí en otros lugares, en otros tipos de comercio, sería asumir que uno está llegando en un horario especial y que con posterioridad a esa hora se podría asumir o se debería asumir un precio diferente, ¿no? Como mencionaba con lo del taxi, ¿no? O sea, una tarifa de alguna forma, entre comillas, nocturna, ¿no? En fin, que ya sé que es un asunto muy polémico, pero todo se rige por el uso y costumbre, ¿verdad? Y si cenar a partir de determinada hora costara, por ejemplo, yo qué sé, una idea, ¿no?, un 20% más, y no me voy a meter con
festivos, como Navidad, Día del Padre, de la Madre y tantos etcétera, porque bueno, seguro que me quedaría sin oyentes, ¿no? Pero bueno, igual esto sería, esta opción, ¿verdad? Sería un cambio progresivo que terminaría beneficiando a muchos, incluso al comensal, porque no es ningún secreto que cenar copiosamente, igual en casa, ¿no? A ciertas horas e irse a la cama por la noche, como muchos suelen hacer, no es nada bueno para la salud. Como tampoco ser casi un turista en casa y ver a tus hijos cada muerte de obispo como le pasa a mucha gente, por el solo hecho de tener que trabajar en hostelería, ¿no? Conocido como un sector de servicios, pero que algunos confunden con esclavitud, tanto desde la parte del empleador como la del cliente, ¿no? Quizá por aquel mito de que el cliente siempre tiene la razón. En fin, creo que ya me he extendido demasiado. Así que, como suelo finalizar los episodios, te digo que soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio, un saludo y las gracias especiales obviamente desde ya para José el camarero y su podcast Frente al Cliente y espero encontrarlos a todos nuevamente por aquí en el próximo episodio. Chao.